Bueno, este día martes 27 de abril, en el contexto de la celebración de la Semana de Propiedad Intelectual, tenemos como invitados especiales por parte de la Asociación Salvadoreña de Propiedad Intelectual al licenciado Julio Vargas y al doctor Danilo Rodríguez Villamil, quienes nos contarán sobre su experiencia haciendo una remembrancia, digamos, desde las partes o de los conceptos básicos de la propiedad intelectual con un enfoque práctico y su aplicabilidad en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En este momento les quiero trasladar el agradecimiento como director del Registro de la Propiedad Intelectual por haber aceptado esta invitación y bueno, toda la audiencia estará atenta de captar todos los conocimientos que ustedes nos trasladen y básicamente se les dará un espacio a cada uno de ustedes para que hagan su exposición y posteriormente vamos a hacer una especie de conversatorio justamente con la retroalimentación o las consultas que tenga la audiencia. Así que cedo la palabra en este momento al licenciado Julio Vargas. Muchas gracias, licenciado Lizama. Buenos días. Les saludamos, así como a todos los demás funcionarios del Centro Nacional de Registros que pueden estarnos acompañando esta mañana, a mi colega Danilo y a los demás amigos de ASPI. Es un gusto estar con ustedes. Queremos agradecerle al Centro Nacional de Registros y en particular al Registro de la Propiedad Intelectual por darnos esta oportunidad de compartir un poco. La idea de esta mañana es platicar acerca de aspectos generales de la propiedad intelectual para las pymes. Quisiéramos hacer una charla, lo platicábamos con Danilo, muy aterrizada, muy práctica, muy útil para todas aquellas pymes que puedan estarnos escuchando. De hecho, nos gustaría, si la plataforma lo permite, que nos puedan compartir en qué industria o en qué rubro de negocios se encuentran trabajando para ver si podemos adaptar o hacer algún comentario que pueda ser de mayor utilidad y provecho para ellos. También a los colegas pues, que nos acompañan, yo creo que los aportes van a ser importantes como expertos también y como vínculo que tienen también con las pymes en su día a día. Yo creo que las experiencias que puedan compartirnos y algún aporte de lo que hablemos o algo que se nos pueda quedar en el tintero, yo creo que también es de mucha utilidad. Así que vamos a dar inicio entonces a la presentación. Beneficios del sistema de propiedad intelectual para las pymes. Quisiera confirmar nada más, licenciado Lizama, que se puede ver la pantalla, que se está compartiendo de manera correcta. Se ve correctamente, licenciado, y también a la audiencia recordarles que pueden enviar sus preguntas y comentarios al chat que está abierto en la plataforma Webex. Así que empezamos y al finalizar su ponencia, pues le trasladamos las preguntas, licenciado Vargas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el concepto, el tema que ha sugerido la OMPI, realmente creo que es muy oportuno, muy valioso. Y la frase que acompaña el lema, yo creo que también ilustra un poco lo que vamos a platicar nosotros, para que las ideas lleguen al mercado. De nada sirve tener una buena idea si la idea no puede protegerse por sí sola. Tenemos que convertir la idea y materializarla en una creación para que ésta pueda ser protegida, para que ésta pueda ser también un derecho exclusivo para las pymes. Entonces, nos parece muy oportuno también en el contexto que estamos viviendo, la importancia y la trascendencia que tienen las pymes en las economías del mundo. Y quería comenzar la charla con unas consideraciones, con algunos datos relevantes y valiosos. De acuerdo a estadísticas del Banco Mundial, las pymes representan alrededor del 90% de las empresas del mundo y generan el 50% del empleo mundial. Ese dato creo yo que es contundente y habla de la importancia que tienen las pymes como aceleradores de la economía, como sostenes de la economía, y en el contexto que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, en algunos casos se les ha llamado hasta el salvavidas de la economía. Muchas de las pymes son emprendimientos que se han acelerado también en las circunstancias que hemos estado viviendo, que por diferentes razones han llevado a muchas personas a iniciar nuevos negocios.
Estadísticas también comprueban que las empresas que explotaron su propiedad intelectual fueron más rentables. Hay economías un poco más avanzadas donde la propiedad intelectual tiene una importancia y una relevancia en las empresas, y estudios han comprobado que hay una mayor rentabilidad de aquellas que pudieron explotar su propiedad intelectual. La propiedad intelectual no es dominio exclusivo de grandes empresas. Fíjense que una de las cosas que queremos dejar en este foro es cortar con ciertos paradigmas que han venido existiendo a través de la historia. Y uno de ellos es que la propiedad intelectual era casi que exclusividad de las grandes empresas, que eran las que podían invertir o que podían desarrollar innovación, tecnología, grandes marcas. Y si bien es cierto, pues que sí, las que lo lograron explotar son las empresas pioneras y líderes en el mundo, no quiere decir de que la propiedad intelectual sea exclusiva para grandes empresas. En el contexto actual, la estrategia de protección es indispensable. Si ustedes se ponen a pensar, lo que estamos viviendo es una aceleración del comercio digital, un tráfico de marcas y un tráfico de propiedad intelectual, de creaciones, de obras, que en este contexto digital en el que nos encontramos, es capaz de llegar a una cantidad muy importante de consumidores. Entonces, con mucha mayor razón, demanda tener en orden y muy bien protegidos nuestros activos de propiedad intelectual. El Salvador no se no dista mucho de las estadísticas mundiales, y se calcula, de acuerdo a datos de ASI que pudimos revisar del año pasado, alrededor del 95% de las empresas entran dentro de la categoría de micro, pequeñas y medianas. Como les decía, de esto, un alto porcentaje son nuevos emprendimientos, y de ese 95% pues se genera la mayoría de empleos y el sostén de la economía del país. Otro de los paradigmas que debemos de romper y que debemos de comprender que no funcionan de esa manera es que un activo, por el hecho de ser intangible, no quiere decir que sea menos valioso. Todo lo contrario, como lo vamos a ver un poquito más adelante, puede llegar a ser incluso la parte más importante del negocio. Las marcas más valiosas del mundo, como también ya lo vamos a ver en una de las diapositivas que continúan, tienen una característica, y es que utilizan tecnología para brindar productos y servicios, pero también tienen como eje fundamental del negocio la propiedad intelectual. La API puede ser una herramienta para atraer inversores también para nuestro negocio. Fíjense que, pongámonos a pensar, muchas veces creamos negocios, y me recuerdo un empresario que me decía que él generaba empresas con el objeto de después venderlas. ¿Cómo pudiera afectar una transacción de una adquisición o una fusión de un negocio el hecho de que no tenga un activo de propiedad intelectual ordenado? De nada serviría que esta empresa tuviera una clientela, tuviera una buena fama y tuviera un recorrido empresarial importante, pero no puede concretarse la venta muchas veces porque la marca no está inscrita, porque la marca afecta derechos de terceros, porque el desarrollo inventivo, la patente, que es el eje fundamental de ese negocio que se quiere adquirir, no está protegida. O más bien, otra persona, un tercero, adquirió esa tecnología y puede llegar a haber un conflicto, una contingencia, como le llaman en el due diligence, y el negocio no se puede cerrar. Nosotros hemos visto muchos casos donde incluso la empresa tiene la aspiración de expandir sus operaciones a otros países, y el hecho de que no pudo proteger la marca en aquellos territorios donde quiere incursionar le limita a poder, por ejemplo, otorgar una franquicia o a poder trasladar el negocio con un tercero que quiere representar dicho negocio en otro territorio. Entonces, es parte de la organización y de la vista futuro de un negocio el hecho de tener ordenada sus activos de propiedad intelectual. Hay que conocer el sistema para aprovechar los beneficios. Yo creo que la iniciativa, como siempre que ha tenido el Centro Nacional de Registros y el Registro de la Propiedad Intelectual, de divulgar y de socializar los aspectos principales de propiedad intelectual, es una labor fundamental para acercarle a las pymes, en este caso, los beneficios del sistema y que lo puedan aprovechar. ASPI para este año lanzó esta pequeña frase que la pueden ver en nuestras redes sociales: volvamos la propiedad intelectual un eje estratégico para las pymes. Yo creo que
de los paradigmas que voy a irles compartiendo tradicionales, de cómo hemos visto las pymes frente a la propiedad intelectual, creo que el camino debe de llevarnos, y por eso es que decía que es muy oportuno el tema de OMPI, a que realmente la propiedad intelectual sea un eje estratégico para las pymes, que cuando las pymes hagan su plan de negocio, que cuando estén en las mentorías para poder crecer y desarrollarse, incluyan la propiedad intelectual como una de las plataformas para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Qué son los signos distintivos? Yo ya entrando un poquito en contenido, la definición que tiene nuestra ley de marcas es cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema, una indicación geográfica o una denominación de origen. Como pueden ver, la marca es solamente uno de los tipos de signo distintivo, que es el que más conocemos, que es el que más identificamos con propiedad intelectual. Hemos escuchado a veces que decimos, quiero patentar mi marca, ¿verdad? Es decir, que todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual lo relacionamos a la marca. Y hay un mundo de propiedad intelectual mucho más allá de la marca, aunque el mundo de las marcas resulta fascinante porque todo lo que conlleva la marca, y de lo que vamos a platicar un poquito también, es realmente interesante. Hay más. Yo les coloqué acá uno de los rankings de las marcas más valiosas del mundo y quería que se fijaran las diferentes modalidades de marca. En algunos casos no hay ni palabras, es solamente un logo. En otros es solamente la palabra y en otros casos la palabra junto con el logo. Es decir, hay diferentes modalidades de tipos de signo distintivo, de tipos de marcas en este caso, que son las que podemos crear. Pero estas marcas van acompañadas de otros signos distintivos que son parte de la estrategia del negocio. Dos aspectos importantes que yo quisiera destacar de estas marcas para que le pongamos un poco de atención y para las pymes, esto es bien importante. Número uno, son marcas que ofrecen tecnología a su consumidor o dan los servicios a través de la tecnología, porque no todas son marcas de tecnología, pero lo que sí es cierto es que todas, 100% de las que están acá, utilizan tecnología para llevar sus productos y servicios a sus clientes. Y número dos, tiene portafolios importantes de propiedad intelectual. Alguien me podrá preguntar, pero ¿por qué me está poniendo estas marcas que cuestan miles de millones de dólares si estamos hablando de pymes? Bueno, porque la aspiración de toda pyme es crecer. O la aspiración de toda marca que se está creando o de todo signo distintivo que se está lanzando es llegar a convertirse en un signo distintivo que tenga mucho valor. Y el mundo digital pues también demanda subirnos en ese tren de la tecnología y de la digitalización y el e-commerce, que es materia de otro tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando de propiedad intelectual. Hablemos un poquito de la marca de manera bien práctica. Como les decía, es el signo distintivo por excelencia, pero no es el único, ¿verdad? Tenemos, como les decía, otros signos distintivos que se pueden crear. El carácter diferenciador es fundamental en la marca, como lo decía la misma definición, es para distinguir mis productos o servicios de los que ofrece otro competidor. Por eso es tan importante construir la marca de la manera, desde la parte comercial, la parte mercadológica, pero sobre todo la parte legal. Porque si la marca que estamos creando llega a tener algún conflicto, pues no va a poder prosperar en el comercio y lo más importante de todo, el consumidor no va a identificar que esa marca le pertenece a mi negocio. Peor aún, puede ser que el consumidor confunda la marca con la de otro competidor y no queremos que eso suceda, todo lo contrario, queremos que cuando el consumidor esté frente a esa marca, solamente piense en mi producto y piense además en la calidad del producto y si queremos ir todavía más allá, el consumidor se identifique con la marca, con toda su construcción conceptual, con los valores, con todo lo que la marca representa y llegue a tener un vínculo hasta emocional con la marca. Yo le ponía estos mismos logos a un grupo de creativos y les preguntaba, ¿qué es lo que sienten ustedes al ver estas marcas? Y pónganse a pensar un momento qué es lo que les hace sentir.
y realmente hubo de todo tipo de opiniones, ¿verdad? Pero la mayoría coincidía en que cada vez que veía esa marca, eh, había algo emocional que se le despertaba y que lo conectaba con esa marca. Justamente eso es lo que debemos buscar como pymes, no crear marcas a la ligera, no crear marcas con la primera palabra que se me viene a la mente o evocando otra cosa que escuché por otro lado o que le escuché a alguien, eh, e ir y ponerla sin pensarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Investigar antecedentes en el registro de la propiedad intelectual. Tenemos un trámite previo al inicio de la marca, que es la búsqueda, que es simplemente investigar si alguien más tiene signos distintivos similares para el mismo rubro de productos o servicios que yo quiero proteger. Luego de eso, analizar lo que el registro de la propiedad intelectual me entrega, los resultados que me entrega, que dicho sea de paso, el registro tiene todo un equipo de asesores que le dan atención al usuario y que le pueden orientar sobre si puede o no puede proceder con el registro. Incluso hay un servicio de una calificación previa que el registro de la propiedad intelectual le da al signo distintivo. Esto es para asegurarnos que la marca no va a tener ningún problema por derechos de terceros. Y lo otro es analizar la marca también de manera intrínseca, porque hay prohibiciones de la ley de marcas que impiden que yo registre la marca, por ejemplo, si es muy descriptiva o muy obvia. Es decir, no es tan buena estrategia que la marca que yo quiera registrar o que yo quiera amparar mi producto sea muy obvia de lo que yo voy a comercializar. No quiero decir que no se pueda hacer, no quiero decir de que no hayan marcas que son un poco descriptivas, que se han vuelto muy reconocidas, pero por regla general, yo creo que la originalidad y la distintividad siempre es una mejor estrategia que una marca débil o una marca que sea vulnerable o que pueda ser utilizada de una manera muy similar por un tercero, porque entonces viene ya la confusión con el consumidor. Otro de los paradigmas antiguos, tradicionales, que tenemos que romper es el hecho de dejar la marca para después. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oh, yo primero voy a probar y si el negocio funciona, yo registro la marca después? Cuando venimos a ver, ya la marca la han copiado, ya hasta otra persona la registró y arreglar esa situación ya se puede volver muy difícil y muchas veces nos toca volver a invertir en el lanzamiento de otra marca. Entonces, ¿cuál es la tendencia o lo novedoso que está sucediendo con los signos distintivos? Marcas con sentido estratégico, marcas que para construirlas vamos y tenemos que apoyarnos de expertos en temas de mercadeo, en temas comerciales, tener el asesor legal a la mano también para que nos diga si es viable la marca como se está concibiendo. La marca tiene que responder a la reputación de la empresa, y es como que si fuese nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro nombre, nuestra marca personal dice sobre nosotros, la marca de la empresa dice también sobre la empresa. La idea que tiene que buscar la pyme a la hora de elegir su marca es también que se asocie a la calidad del producto o servicio. Que cuando digan la marca tal, inmediatamente el público diga, no, los productos que vende esta empresa bajo esta marca son productos de calidad. O los servicios que da esta empresa son ciertamente de calidad. Elegir el signo distintivo idóneo para lo que se quiera realizar. Si es una marca lo que voy a utilizar, si va a ser el logo de mi empresa, si va a ser una frase que va a acompañar a la marca, si va a ser un diseño el que la va a representar, cómo voy a elegir los colores, todo eso tiene que jugar a la hora de la estrategia de los signos distintivos. Como les decía, no es crear una marca hoy para dentro de 2 años estarla cambiando y dentro de 4 años estarle poniendo otros elementos, sino que hay que ir pensando cómo la marca va a respaldar el negocio a lo largo del tiempo. Y lo que puede suceder es que la marca se vaya renovando o se vaya agregando nuevos elementos y se van haciendo nuevos registros. Pero lo ideal es planificarlo, como les decía. La aspiración de fama y reconocimiento que hablábamos, el sentido de identidad con el consumidor. Bueno, en este momento, un poco la tendencia también de las marcas en el contexto de la pandemia que hemos estado es transmitirle al consumidor bienestar. El wellness, muchas de las marcas saben de que el consumidor ha sido un poco conservador
en este tiempo para adquirir productos y servicios, y el consumidor se está comprobando con estudios que está eligiendo marcas que le generan algún tipo de bienestar, ya sea que le generan una buena calidad de vida o marcas que identifican que son buenas con el medio ambiente o que respetan los derechos laborales, etcétera. Entonces, el sentido de identidad de las marcas. Es importante analizar la posible expansión de territorios. Por regla general, la marca se protege en el territorio donde se registra. Entonces, tenemos que tener como parte de la estrategia también a qué territorios vamos a llegar con la marca y tener una estrategia de inversión para proteger la marca en esos territorios donde vamos a querer realizar negocios. Vuelvo y nos hemos encontrado con casos de marcas muy exitosas en El Salvador que cuando han querido ir a donde los vecinos, ya las marcas están siendo utilizadas o registradas, en el peor de los casos, por otras personas. Entonces ya se vuelve complicado tener que operar en un país con un nombre y en otro país con otro nombre, o ir a tener que negociar para adquirir la marca que perfectamente se hubiese podido inscribir. Yo creo que Centroamérica, Estados Unidos, por default, son territorios donde las pymes deben de poner el ojo cuando están pensando que sus productos son, o sus servicios son exportables a otros territorios. También existe la estrategia de creación de submarcas. Muchas veces, y yo en lo particular lo he visto en agencias de publicidad o empresas de comunicaciones y de relaciones públicas, de acuerdo al servicio que se va creando dentro de la empresa, se van creando submarcas, se van lanzando o diversificando productos o servicios a través de sus marcas. Es decir, no la marca principal aguanta con todo el giro del negocio, sino que voy creando una submarca que es la que con la que voy a dar un determinado tipo de servicio. Esa puede ser una estrategia, pero también si el giro de negocio va a ser muy homologado, va a ser muy uniforme, pues perfectamente puedo usar mi marca principal para todos los servicios que voy a brindar. La recomendación, utilizar la marca hasta obtener el registro. Acá muchas veces nos tenemos encontronazos con las áreas de comercialización y la parte legal, porque el área de comercialización ya tiene los empaques, quiere lanzar ya el producto, quiere lanzar ya la marca, y la marca apenas se acaba de presentar. Entonces debe de haber ahí un buen timing, debe de haber una buena coordinación para poder utilizarla hasta que la marca está salvaguardada y, si de ser posible, hasta que la marca ya está registrada, que es cuando tenemos el derecho. Y sucede también en industrias creativas, en las artesanías, en talleres donde se realizan diferentes tipos de obras o de artes, o personas que realizan esculturas o pintura, que muchas veces la marca es la misma persona. ¿Qué mejor ejemplo que el caso de éxito que vimos ayer, ¿verdad? De la diseñadora de Lula Mena, donde la marca es ella, ¿verdad? Y dicho sea de paso, es un buen ejemplo para mencionarlo porque ella nos hablaba de los principios de su marca, cuáles son los valores que están detrás de la marca de ella. Y uno de los éxitos, estoy seguro, que ella ha tenido es que ha sido muy coherente y muy fiel a esos principios, al grado que Bonpi la tiene como uno de los ejemplos de pymes exitosas dentro de su plataforma. Para no extendernos mucho más con la marca, se registra por 10 años renovables. Hay una obligatoriedad de uso. No sé si todos los que nos escuchan, pymes que nos escuchan, tenían conocimiento de esto, ¿verdad? Que hay una carga de obligatoriedad de usar la marca. Si usted no usa la marca, o si usted registró una marca hace mucho tiempo y la ha dejado olvidada, hay que ir a ver si esa marca ya no nos interesa y ya no la vamos a utilizar, porque luego de 5 años después del registro, la marca puede ser cancelada por falta de uso. Ese es un aspecto muy importante que muchas veces se nos pasa por alto, sobre todo a las medianas empresas que a veces tienen ya un buen grupo de marcas registradas y como que está utilizando ciertas marcas que son las de la temporada o las más recientes y tiene el portafolio por ahí un poco descuidado. Hay que estar revisando constantemente cuáles son las marcas que ya no he utilizado y que pudieran ser susceptibles de cancelación por falta de uso. Otros beneficios de registrar la marca, bueno, el derecho exclusivo. Desde el momento en que yo tengo la exclusividad sobre la marca o el monopolio sobre la patente que he logrado inscribir, pues yo puedo
impedir que cualquier tercero utilice la marca sin mi autorización. Por el contrario, si yo no tengo la titularidad o el derecho exclusivo, no puedo detener que la marca se utilice por parte de terceros. La exclusividad y la titularidad también me permite el licenciamiento. De repente puedo volver mi negocio franquiciable y el tema de la marca se vuelve muy importante porque va dentro del kit que se le da al franquiciatario y en algunos casos también de transacción. En muchas de las transacciones, la marca es lo que eleva el monto de la transacción y el monto de la adquisición de un negocio. Así que se vuelve muy importante. Hay otros tipos de marcas, como les decía, también hay otros tipos de signos distintivos. Lo importante, y aquí pues coloco las marcas colectivas, las marcas de certificación, marcas no tradicionales, como las olfativas, las sonoras, las marcas 3D, marcas en movimiento, que ya también se ha presentado al registro de la propiedad intelectual y que es algo muy novedoso, y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, a las cuales también nos podemos amparar como pymes para obtener beneficios de la calidad de estos productos que se fabrican en ciertas zonas y que la calidad de dichos productos obedece a esas regiones o a esas condiciones geográficas que nos dan este tipo de marcas. Lo importante es, como les decía, conocerlas, indagar un poquito más en qué consisten, ir más allá de la marca, aunque la marca es muy importante y creo que dentro del ABC, yo creo que es el A, pero sin descuidar que tenemos otras alternativas. Dentro del sistema de propiedad intelectual también tenemos patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. La patente es una idea aplicable a la solución de un problema técnico. La patente tiene elemento de inventiva muy alto, tiene un plazo de protección de 20 años, se deben de cumplir con ciertos criterios de patentabilidad muy rigurosos, donde el registro de la propiedad intelectual tiene que analizar si la solicitud o la invención que nosotros estamos presentando cumple con esos tres criterios: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, que no resulta algo obvio, que realmente es nuevo, que no hay nada que se pueda asemejar dentro de lo que se conoce como el estado de la técnica y que pueda ser industrializable, ¿no? Que pueda ser comercializable a escala, a gran escala. Entonces, yo creo que en el tema de patentes, nuestras pymes tradicionalmente no han tenido mucho patentamiento. No quiero decir que no ha existido, creo que debe de ser un porcentaje muy reducido de pymes que han solicitado patentes de invención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Pues yo lo que sugeriría es revisemos dentro de nuestras organizaciones. Pienso en una empresa dedicada a la robótica, a la electrónica, que trabaja mucho con tecnología, y en general pues puede ser empresas de la agroindustria. ¿Qué procesos o productos innovadores tenemos en nuestra organización que pudieran recaer en algunos de estos criterios? Sí requiere mucha asesoría. Yo creo que este es de los aspectos de propiedad intelectual en el que las pymes deben de tener un acompañamiento técnico de cerca para poder llegar a determinar si tenemos o estamos frente a un procedimiento, frente a un producto que pudiera llegar a ser objeto de patente. En algunos casos, el nivel inventivo no llega a ser tan alto, tan desarrollado, pero es un producto que resuelve un problema técnico que da una mejora utilitaria a un objeto que ya existe, y entonces tenemos el modelo de utilidad o patente menor, ¿verdad? Que, como lo dice la definición, permite un mejor funcionamiento, utilización o fabricación de un objeto que lo incorpora. Acá lo que se protege es la utilidad, es la mejora funcional de un producto ya existente. No estamos hablando de apariencia, no estamos hablando de diseño, ni tampoco del nivel inventivo que puede llegar a tener una patente, sino que es a una escala menor. Estos ejemplos son muy didácticos, son realmente ejemplos bien sencillos para ejemplificar que a un producto existente se le aplica una mejora que le da una mejor funcionalidad. Entonces también en casos puede ser interesante aprovechar
esta protección que, como les decía, no es tan rigurosa como la de la patente, pero que puede ser aprovechada por empresas. Y finalmente, el diseño industrial, que yo creo que de este tipo de propiedad industrial es el que probablemente se le puede sacar mucho mejor provecho, muy propio, muy característico de las industrias creativas, y es aspectos bidimensionales o tridimensionales que aplicados a un producto le dan una apariencia diferente, una apariencia novedosa. Ya aquí sí estamos hablando de aspectos cosméticos, ornamentales, sobre los cuales se puede tener la exclusividad. Hace muchos años me tocó ver diversos tipos de productos que yo creo que hasta el día ya debe haber vencido la protección que se les dio en su momento, pero estamos hablando de MUPIs, cuando no existía tantos MUPIs para hacer publicidad, pues hubo una empresa que protegió diseños industriales, amparando una forma especial y muy particular de MUPIs, vi escudos a escala donde se ponían diferentes escudos de equipos de fútbol o de otros elementos que también lograron protección como diseño industrial, casilleros, hubo unos casilleros también sobre los cuales se solicitó protección porque tenían una forma muy característica y además se podían utilizar para imprimir publicidad en ellos y así, pues diversos productos que hemos visto, camas plegables, en algún momento también vi por ahí una solicitud. Eh, Tenemos que estar revisando dentro de lo que vamos creando si el diseño que estamos produciendo tiene un aspecto ornamental tan novedoso sobre el cual yo pudiera pedir protección. Bueno, mascarillas, hemos visto también que recientemente se han solicitado diseños industriales, así que esta protección creo yo que es muy amplia, puede ser utilizada por pymes. Los derechos de autor, que definitivamente tienen una amplitud de diferentes tipos de creaciones que también pueden ser muy bien explotadas por las pymes. El derecho de autor es una creación del intelecto susceptible de ser percibida y tiene que tener, por supuesto, una originalidad. Eh, Dentro de nuestras organizaciones podemos estar creando, perdón, muchas obras literarias o artísticas sobre las cuales pudiéramos también tener un derecho exclusivo y que ese derecho lo podríamos depositar en el registro de la propiedad intelectual. Muchas veces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos derecho de autor? Una canción, probablemente un libro, y hasta ahí, ¿verdad? Una película, pero hay toda una variedad de creaciones, como las podemos ver dentro del tipo de obras protegidas que enuncia la diapositiva, sobre las cuales podemos llegar a tener un derecho moral o económico, o en algunos casos, eh, dentro de nuestras organizaciones tenemos empleados o tenemos personas que hemos contratado por algún servicio que termina apropiándose de la creación y explotando el derecho económico, porque muchas veces no sabemos que si esa obra fue realizada bajo una figura laboral o de un encargo de la obra, el derecho económico le pertenece al que le encarga, siendo el creador de la obra el que tiene la titularidad del derecho moral. Pero muchas veces, y este es uno de los conflictos más frecuentes que hemos visto, y en tiempos recientes, con muchos programadores o con muchos creativos que son contratados en empresas y luego hay una pelea, hay una pugna por quién es el titular del derecho. Esto también es bien importante, tener una asesoría desde el inicio, tener los documentos contractuales que permiten establecer cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se realiza la obra y quién es el titular de ella. El derecho económico autoriza o prohíbe el uso de la obra y es el que autoriza que la obra sea transformada, sea divulgada, sea publicada, sea suprimida y le permite obtener beneficios económicos. Puede transferirse y tiene un plazo de protección que va por durante la vida del autor y más allá de su muerte. Algunas de las obras protegidas, creo que el tiempo está comenzando a comernos un poco, yo se las coloco por acá, pero no está limitado a este tipo de obras. Lo importante es que tengamos en la mente
que sea una creación original, que sea susceptible de ser percibida, y entonces pudiéramos estar frente a una obra protegida por derecho de autor. Programas de ordenador, pues están surgiendo muchas aplicaciones, muchos softwares que pueden ser sujetos de derecho de autor. Obras artísticas, adaptaciones, catálogos de productos. Ayer lo mencionaba la diseñadora en su charla, la facilidad con la que a ella se le ha dado ir y depositar sus creaciones al registro de la propiedad intelectual. La protección sobre la obra surge desde la creación misma, no tiene ningún otro requisito para poder adquirir la titularidad sobre dicha creación, y el depósito de la obra, aunque no es obligatorio, sí es muy recomendable porque constituye una prueba en sí misma, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener el certificado de depósito que acredita que se realizó en su momento con la fecha de divulgación, el nombre del titular, del creador, y nos puede servir en cualquier momento como prueba. No quiere decir de que sin el depósito de obra no tenemos un derecho o no lo podemos hacer valer. Por supuesto que lo podemos hacer valer, pero como les repito, es una prueba en sí misma del depósito, de la fecha de autoría y de quiénes son los titulares del derecho. Puede haber algún tipo de desconfianza, por ejemplo, a la hora de crear un software, a la hora de tener un código fuente, de depositarlo por el temor de que alguien más vaya a venir y nos lo vaya a copiar. En esto yo les quiero decir, y tal vez pues lo iba a hacer, si no es que ya lo ha mencionado, el registro de propiedad intelectual, pueden tener la plena confianza de que el depósito de su obra va a estar muy bien resguardado en el registro, y yo creo que está mejor ahí que en otros lugares donde sí pueda llegar a ser del conocimiento o del plagio por parte de terceros. Así que la recomendación siempre es depositar las obras e ir depositando las obras que se vayan creando. En el arte creativo hay una multiplicidad de obras que también surgen y que pueden ser depositadas, y revisemos, ¿verdad? Dentro de nuestros negocios, dentro de nuestras empresas, qué obras estamos creando y a las cuales debemos prestar atención para depositarlas y tenerlas muy bien resguardadas. Como decíamos al inicio, se protege la creación formal y no la idea en abstracto como tal. Tenemos que materializar esas ideas y convertirlas en una creación susceptible de protección. Hay otras protecciones muy importantes, como el secreto comercial. No tienen el rigor inventivo tampoco, o el desarrollo como para poder ser protegidos como patente. No se tiene que registrar y tienen que tener algunos elementos como ser secreto, tener un valor comercial, haber tenido ciertas medidas para guardarlo, para conservarlo y que no sea tan fácilmente accesible de terceros. Es un método alternativo de protección. El efecto es contra la adquisición indebida del mismo. Es decir, no puedo evitar que de manera independiente un tercero pueda llegar a esa información o a ese conocimiento, pero sí resguardar que mis secretos comerciales no lleguen a ser del conocimiento o lleguen a ser apropiados por un tercero. Hay toda una serie de documentos legales. Yo creo que esta parte la toca Danilo, y por cuestiones de tiempo no voy a ahondar en ellos en cuanto a documentos legales que deben crearse para tanto negocios como para tratar la propiedad intelectual, pero sí me voy a esta lámina, a esta diapositiva, que tiene algunos consejos legales para las pymes. Asesórese más bien sobre el régimen legal. Es importante que conozcamos todo el sistema de propiedad intelectual, que tiene muchas oportunidades para proteger y para poder explotar nuestros intangibles. Tengo que identificar cuál es el activo de propiedad intelectual que poseo y asegurarme que esté suficientemente protegido. Yo abundaría más, o sea, identifica todos los activos de propiedad intelectual. Hay que clasificarlos, hay que organizarlos. Eso es un poco el ir haciendo el portafolio de propiedad intelectual, que yo creo que no es algo que podemos exigirle en este momento a las pymes, pero la aspiración es de que tengan todo un portafolio
e intangibles que conforman la propiedad intelectual de la empresa. Antes de divulgar la información, suscribir contratos de confidencialidad, siempre es importante, antes de divulgar, yo siempre les digo a las personas que tengo la oportunidad de asesorar, qué es lo que vas a divulgar, es necesario que lo divulgues y para qué lo vas a divulgar. A veces hay que guardar un poco la cordura con la información. Siempre es bueno hacer negociaciones, pero no necesariamente darle toda la información en las instancias preliminares de una negociación a un tercero que luego puede aprovecharse. Una vez ha redactado un documento contractual, haga todas las preguntas pertinentes. Muchas veces nos da pena preguntar, nos vamos a firmar documentos y no entendemos todo lo que el documento dice. Ya he tenido la oportunidad de personas que me llegan con un documento y me dicen, mire, yo lo firmé, pero realmente no entiendo esta parte. Y resulta que lo que no entendía era la parte donde le estaba cediendo los derechos de la obra a un tercero. Entonces, es mejor hacer todas las preguntas y comprender y que quien le esté asesorando le traduzca a un lenguaje muy simple qué es lo que usted se está obligando. En esa misma línea, no firmar documentos donde esté cediendo derechos de propiedad intelectual, a menos que eso sea lo que se ha negociado y que usted esté de acuerdo que es lo que quiere hacer. Firma de contratos que involucren propiedad intelectual, siempre tener medios de resolver controversias, cláusulas de arbitraje o que esté muy bien delimitado cuál va a ser la jurisdicción a la cual se van a someter en el caso de que haya un pleito. ¿Qué hacer si la propiedad intelectual es copiada? Lo primero, no ignorarlo. Yo he escuchado muchas veces, no, ellos lo están haciendo a una escala muy pequeña, van comenzando, no le puede decir nada. O, no, la marca se parece, pero esta empresa se dedica a otro rubro y no creo que nos vayamos a encontrar en el camino porque es bien diferente lo que yo estoy haciendo. No hay que ignorarlo. Esa puede ser una alerta de una posible contingencia para más adelante. Hay que asesorarnos antes de contactar a estas personas, antes de escribirles o antes de ir a exigirles algo, asesorarme para estar seguro que tengo los derechos primero protegidos, acreditados y que puedo proceder a tomar algún tipo de acción legal. Finalmente, tenemos una política de propiedad intelectual que creo que podemos y debemos continuarla desarrollando, fomentar la innovación, la educación, el patentamiento y la protección de activos de propiedad intelectual. Como les decía, construir el portafolio de propiedad intelectual, así como muchas empresas tienen su portafolio de inversión, tienen su portafolio de campañas publicitarias, bueno, ir ya organizando nuestros propios portafolios de propiedad intelectual. Pueden ser muy importantes más adelante como eje del desarrollo del negocio. Las protecciones no son excluyentes, quiero decirles eso, muy importante. El hecho de que usted pueda proteger algo como derecho de autor no le impide que pueda proteger el servicio, el producto que brinda como marca y que pueda haber una patente también de repente o un diseño industrial que esté protegiendo de diferente manera una misma creación, una misma obra. Las protecciones de manera combinada pueden ser muy eficientes para ventajas comerciales sobre esas creaciones. Y lo que les decía, antes de divulgar, ¿a quién se lo voy a divulgar y para qué se lo voy a divulgar? Creo que hasta aquí va llegando mi presentación, esperando que sea de utilidad y estoy a la orden por si alguien quiere contactarme por alguna pregunta o comentario. Y doy la palabra a Danilo Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer eh, al señor director, el licenciado Lizama, de esta invitación, ¿verdad? Estamos muy complacidos de estar acá. Lo que también agradecerle al presidente de la asociación, Julio Vargas, por sus comentarios y por esta charla tan completa que nos ha brindado. Hay algunas preguntas que lo que podemos hacer, mi presentación va a ser de algunos puntos bien puntuales, ¿verdad? Y podemos después contestarlas todas de una vez, si a ustedes les parece bien, ¿verdad? Aquí las estamos viendo, ¿verdad? Y solo permitirles que me confirmen que están viendo
la presentación, si me podrían confirmar, por favor. Sí lo vemos, doctor Danilo. Y justamente eso se trata, de escuchar ambas ponencias y posteriormente agotar todos los comentarios y preguntas de la audiencia. Perfecto, muchas gracias, señor director. Bueno, básicamente, miren, realmente la introducción de Julio ha sido muy valiosa y eso me, me motiva bastante para poder enfatizar en algunos puntos puntuales, unos temas puntuales, perdón, que quiero hacerles ver ahora, eh, principalmente a las pymes que están con nosotros o a sus colegas o a colegas que están acompañándonos. Y es que al final ya sabemos, y en general las pymes ya sabemos que no necesariamente van con tecnología, pero al final la innovación, ustedes estarán de acuerdo conmigo o pueden no estarlo, ha cambiado un poco las tendencias y los consumidores, las tendencias de hoy, los llamados millennials, como saben, tienen cierta forma de cambiar industrias. Le gusta la movilidad, normalmente no necesariamente se compran artículos caros. ¿Cómo cambian las industrias? De hecho, hay mucha gente antes de la pandemia que ya compraba solo en línea, ya le gusta trabajar, no necesariamente la experiencia de ganar dinero, pero sí trabajar, experiencias y aprendizaje. En fin, hay muchos estudios sobre esto de cómo, de alguna forma, hemos ido cambiando y cómo la innovación nos ha cambiado a todos. Por ejemplo, Airbnb está en la industria del hospedaje y no tiene inmuebles, no tiene hoteles. Ya el Uber en la industria del transporte y no es propietario de ningún vehículo. Facebook en la industria de la comunicación y no genera contenido alguno, lo generamos nosotros. Alibaba, como Amazon en la industria de la venta al detalle y no maneja inventarios. Todo eso realmente lo mencionamos rápido, pero realmente son consecuencias realmente duras de la innovación, pero a la vez nos motiva a que esos cambios nos tienen que, que, que llevar a pensar cómo replantearnos algunos negocios, inclusive temas de pymes. Y por eso, ¿verdad? Eh, ya sabemos que la innovación, aparte de lo que hemos hablado, de cambiar industrias, de cambiar formas, lo que estamos viendo es básicamente que todos nos estamos conectando. El Internet de las Cosas ya para el 2020, 20.4 millones de aparatos ya están conectados, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del Internet de las Cosas, estamos hablando ya no solo de los datos que se transmiten en una comunicación, sino que estamos hablando de la información que genera una suela de zapato, de la información que genera un reloj. Pronto lo que andemos puesto, los relojes ya pasaron de ser una gran novedad y ahora vamos a estar conectados prácticamente todo, anteojos, todo lo que vamos a tener. Entonces, todo esto está cambiando y por eso, de alguna forma, en un negocio inicial, con mayor razón tenemos que ponerle énfasis a la propiedad intelectual, que es precisamente el mensaje de este día. Una pyme, independientemente que esté en el sector tecnológico o no, y como bien lo decía Julio, va a aplicar tecnología. De hecho, uno de las grandes aliados, por ejemplo, de un negocio pequeño de comida ahora, ¿quién es? Los servicios de comida a domicilio, que muchos de ellos o algunos de ellos están totalmente automatizados y totalmente con una tecnología que hace que el servicio sea más eficiente y lo hemos visto pues totalmente potenciado en temas de pandemia. Entonces, el reto legal es grande en el sentido, pero no complicado. Es grande en darle valor a la propiedad intelectual, pero no es nada que no pueda hacerse para una pyme, porque hay que tener la asesoría legal correcta, esto ya Julio lo explicó, cuándo se debe registrar una marca, cuándo una patente, cuándo una obra, hay que hablar del software, hardware y marcas. ¿Cuál es la mejor vía de protegerme? Y de alguna forma, no quiero repetir, pero sí enfatizar en algunos puntos puntuales, en algunos aspectos puntuales, que son, para una pyme, es necesario vincular la búsqueda de marca al proceso creativo. Es decir, aquí muchas veces se hace el proceso creativo, se invierte, se paga, se decide, se hacen envases, se hace presentaciones de productos y después se hace la búsqueda de marca. Y es al revés. La búsqueda de marca evita cualquier forma de gasto innecesario cuando la marca no se puede llevar al mercado porque está a nombre de alguien más.
Otro dato importante, ahora también hay que ver un poquito el tema de las marcas notorias en sitios de Internet, porque uno no quiere de alguna forma estar violando una marca notoriamente conocida de otro país que no ha venido a El Salvador, pero que en algún momento usted puede tener un reclamo de alguien que esté utilizando una marca en otro territorio. Eso no significa que ustedes no van a tener derecho por tenerla registrada. Solo estoy diciendo que de alguna forma hay que tener algún cuidado y tino de no utilizar una marca que de alguna forma sea conocida en el sector pertinente del público al cual la pyme se está orientando. Entonces, la decisión de la marca debe tomarse definitivamente juntamente con el departamento legal encargado y si es una pyme con su asesor legal o con asesoría del CNR, pero de alguna forma hay que asesorarse. Ya existen después, cuando ya las pymes tienen un portafolio de marcas importante, que un portafolio de marcas puede ser una sola marca, pero puede ser una marca con un gran valor, una gran posibilidad de escalar comercialmente. Es bien importante mantener un servicio de vigilancia marcaria, es decir, no permitir que marcas similares se inscriban en el mismo rubro, porque eso debilita el poder de la marca. Entonces, estos solo son algunos aspectos puntuales que he considerado importante resaltar al momento de que ustedes estén con su emprendimiento. Otro tema importante, lo hablaba Julio, que no solo las marcas son importantes, sino que hay otros tipos de protección de signos distintivos, como los eslogans, que se conocen formalmente como expresiones o señales de publicidad comercial, que llegan a tener un valor y un activo importantísimo para las empresas. Lo, sabemos de eslogans famosos en el mundo. Ustedes pueden decir la marca Nike es famosa, pero el Just Do It de Nike no sé si es más famosa que Nike, ¿verdad? Que viene de una campaña publicitaria creada para un producto específico en su momento y sigue en el tiempo. Fue una campaña creada hace más de 20, 30 años y sigue siendo fuertísima. Y por qué no poner ejemplos nacionales? Pues como tierno, jugoso y crujiente para pollo campero, en fin. Ciertas frases llegan a tener una connotación igual de importante y por qué no, las pymes no pueden ir adoptando esas frases que pueden ser bien simples y pueden llegar a tener una importancia de protección, una necesidad de protección y por ende convertirse en un activo necesario de la pyme. Los creadores o generadores de contenido comercial deben conocer las nuevas modalidades de protección marcaria. ¿Qué quiero decir con esto? Brevemente, hay nuevas formas de protección marcaria como las marcas sonoras, las marcas olfativas. Tal vez la marca olfativa está más ligada a temas de ciertas industrias, no la marca sonora. La marca sonora la están utilizando generador de contenido en streaming. La marca sonora la puede utilizar compañías de refrescos, de comida. Entonces hay que ser bien creativo en todo esto y saber que en El Salvador todo esto se tutela. Hay muchas marcas inscritas sonoras en El Salvador ya. eh, y ni se diga marcas tridimensionales o como ya se están dando marcas de movimiento, que son tipos de nuevas formas de protección marcaria que una pyme puede ser proactiva en proteger de esa forma. La imagen corporativa global debe protegerse, es decir, hay que tratar, y como lo explicaba Julio, yo a lo que quiero ir, es que hay que tratar de ir buscando una identidad corporativa. Y cuando digo identidad corporativa o identidad comercial global, es digamos que esté unificado todos sus colores del establecimiento, de los empaques, de ciertos anuncios en redes sociales o en su publicidad en línea. En fin, es bien importante que se vaya forjando esa identidad, que es lo que Julio hablaba un poquito también, que es lo que se va sintiendo cuando se ve la marca, cuando se ve la manzana de Apple y se ve la M de McDonald's. Hay un sentimiento ahí, que mucho de ese sentimiento ha sido influenciado por elementos externos de publicidad, que es bien interesante cómo es el concepto creativo de una marca, o más bien, no del concepto creativo per se de generarla, sino que de la fidelización hacia el consumidor. Entonces, yo sí creo que una pyme está en la total capacidad de ir con poco, ir fidelizando a sus clientes con distintivos que van dándole forma a un sentimiento que está vinculado a ese sentimiento al producto o servicio que ofrece, ¿ya? Entonces, ese proceso es bien interesante y es tan interesante que al final puede representar el éxito de una pyme.
O sea, el éxito puede estar fundamentado precisamente en ese sentimiento que ha generado a través de las marcas. Entonces, volviendo siempre con temas puntuales, porque ya Julio abarcó con la parte introductoria, bueno, ahí en la protección de derechos de autor, que es otra forma independiente de las marcas, hay que identificar y catalogar lo que podemos proteger. Por ejemplo, tal vez tenemos un software que nos hicieron, pues hay que protegerlo y se protege, no, no necesariamente corriendo al CNR, pero evidentemente es recomendable, porque en materia de derecho de autor, la protección nace con la creación. Entonces, es importante desarrollar una cultura de protección dentro de la empresa que se logra con respeto, con contratos de confidencialidad entre los empleados, con los colaboradores, con los que generaron contenidos, haciendo bien las sesiones de derecho de autor y depositar las creaciones más representativas o con más facilidad de reproducción no autorizada, como manuales, como cualquier tipo de obra escrita, ¿verdad? Digital, ¿verdad? Ya hemos hablado de confidencialidad de procesos secretos industriales y comerciales y asesorarse sobre los convenios sobre cualquier cesión de derecho de autor. Entonces, todo esto son aspectos puntuales que tenemos que ir potenciando en la empresa o el emprendimiento. Entonces, dentro del derecho de autor, quiero enfatizar un poquito en el tema del software. ¿Por qué? Porque ahora el tema del software es un tema que se utiliza mucho dentro de una organización. El tema del software está protegido como una obra de derecho de autor, ¿ya? Y al final, esa obra puede representar, o ese software puede representar un activo tan valioso que pueda llegar a incluso a licenciarse para terceros, lo cual ha pasado 1 millón de veces en industrias donde un software específico termina licenciándose bajo esquemas que ya vamos a platicar. Entonces es bien importante saber eh, que el tema, no solo del software, sino que también cualquier otra obra de derecho de autor, está basada, o más bien, el éxito está basado en las sesiones de los derechos y en el otorgamiento de licencia. Y por eso es bien importante, y en esta parte retomo lo que decía Julio, de que hay que asesorarse en el tema de las licencias. ¿Por qué? O de las sesiones, porque muchos de nosotros que tenemos un emprendimiento, hemos pedido colaboración de personas que nos han desarrollado algo, que nos han creado algo y por ende es importante saber que está cedido correctamente el derecho económico, porque al final el creador va a ser siempre el mismo. Si nos han creado un arte, ese creador nunca se le puede quitar su derecho moral, como lo explicaba Julio, de que él es el creador. Lo importante es que tengamos la sesión bien hecha. Lo importante es saber los derechos que tenemos dentro de una estructura, por ejemplo, laboral, donde el empleado, en uso de facultades o dentro de su jornada, perdón, genera dentro de su trabajo productos o materiales bajo derecho de autor que al final son tutelados a favor de la empresa titular del patrono. Entonces, todo esto es bien importante tenerlo claro y saber asesorarse correctamente para la redacción de estos documentos. Existe, por ejemplo, dentro de y lo menciono porque siempre me gusta mencionarlo, por un tema, porque al final las pymes muchas veces lo que necesitan es acceso, no necesariamente obstáculos. Y para una pyme, saber de los mecanismos y de las flexibilidades del sistema de propiedad intelectual es bien importante, porque no solo nos enfoquemos en los derechos, está bien, hay que crear los derechos para las pymes con sus marcas, con todo, pero la otra parte importantísima de la pyme y de la otra parte en la que, a mi juicio, todavía tenemos que apostarle más es al sistema de flexibilidades. Y el sistema de flexibilidades es precisamente una herramienta valiosa para pymes. Las licencias Creative Commons es una de ellas. Por ejemplo, en materia de software, hay sistemas de utilización del software libre, donde como la licencia Copyleft o la GPL, son tipos de licencias que al final ustedes pueden utilizarla
para generar un software basado en lo que la gente ha hecho. Y siempre respetando ese tipo de licenciamiento. El Creative Commons es básicamente algo muy similar donde todo nace realmente fue una gran pensada de un profesor de la Universidad de Stanford, si no me equivoco, y fue un sistema de prediseñar un licenciamiento que al final lo que logra el Creative Commons es la doble C, en vez de la C del copyright, la doble C. Y eso permite que gente que no quiere entrar a un sistema rígido de protección como el copyright, lo que quiere es difusión, mete sus contenidos en licenciamiento Creative Commons, y esos licenciamientos se pueden obtener. Y digamos, si ustedes es una pyme dedicada a generar diseños, a ayudarles a dibujar aspectos corporativos de una empresa, evidentemente va a buscar imágenes que no haya que pagar o que se puedan compartir. Entonces, los tipos de licencia Creative Commons, que no los vamos aquí a analizar a fondo, sino que brevemente son licencias que permiten distribuir, remezclar o retocar a partir de la obra original ese material, siempre y cuando se reconozca el derecho del autor. Hay otros tipos de licencia que no permite remezclar, pero sí permite utilizar. Entonces, el sistema de Creative Commons es un sistema muy interesante para poder acceder a material protegido sin violar normas de derecho de autor. Es un sistema de licenciamiento, ¿ya? Muy importante, con mucha difusión, y que forma parte, así como con las excepciones del derecho de autor de uso familiar, de uso en círculo privado, y muchas excepciones que están vinculadas a la permisividad de utilizar material protegido. Entonces, esos sistemas son los que hay que utilizar. Así como en patentes hay otros, hay sistemas donde si no hay patente en el país, hay una gran flexibilidad para usar esa tecnología. En fin, esos sistemas, como una pyme, los tiene que conocer, y hay que hablar mucho de eso. Evidentemente no en este día que estamos celebrando, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, sino que en otro día más específico al respecto. Y Julio lo mencionaba, definitivamente en una pyme que tiene y lo estamos viendo mucho el tema de que llegan con unas ideas geniales a consultar y decir, ¿cómo puedo hacer para proteger mi idea? Julio lo explicaba. La idea no se protege porque no puede protegerse una idea. Lo que se protege son las ideas ya puestas en la práctica y ubicándolas en una protección específica conforme a la normativa. Es decir, mi idea de que voy a eh, hacer una actividad comercial que antes nadie tenía, lo que hay que hacer es precisamente lo que están viendo en pantalla, que es guardar toda la confidencialidad posible, eh, buscar que se cumplan los secretos. Y aquí me detengo porque no lo hablo más adelante. Vi una pregunta, aprovecho de contestarla, sobre cómo puedo proteger un secreto. Principalmente alguien de comida estaban preguntando. Entonces, pongamos el ejemplo práctico, pues para eso estamos. Realmente para proteger el secreto, usted tiene que hacer algunas cosas que no son complicadas. Pero, por ejemplo, los 3 requisitos del secreto industrial de esa receta es: primero, que sea confidencial, es decir, que usted no lo haya divulgado, es lo primero. 2, que se hayan adoptado medios razonables para preservar la confidencialidad. Y esos medios razonables para preservar la confidencialidad son la firma de contratos con empleados, con clientes, con proveedores, todo lo que usted haya hecho para preservar esa confidencialidad. Y 3, que es de las más importantes, evidentemente ese secreto industrial le tiene que representar una ventaja competitiva frente a su competencia. Entonces, cuando usted no tiene una patente específica, bueno, marca, normalmente todo negocio lo tiene, pero no tiene una patente específica, está ocupando información general de bases de datos que no puede usted tener protección de derecho de autor, y todo lo ocupo con software libre, pero su idea es tan poderosa, usted la guarda con un acuerdo de confidencialidad que se llaman NDA, Non-Disclosure Agreements. Entonces, eso es bien importante, y es importante porque, así como decía Julio, no es que estemos hablando, vamos a ver,
Kentucky Fried Chicken empezó chiquita y es uno de los mejores secretos. La receta del fried chicken es de las mejor guardadas. Nosotros nos ponen el ejemplo de la Coca-Cola casi siempre, que es el secreto mejor guardado de la Coca-Cola, pero hay otros. Una gaseosa como Dr. Pepper es de los secretos también mejor guardados, que está hecho a base de 3 hierbas que nadie las puede combinar nunca. Y normalmente no nos damos cuenta que los secretos industriales aplican a otros rubros. Yo no sé si ustedes han tenido un problema con óxido y han ocupado un producto que se llama WD-40, que es un bote azul. El WD-40 tiene secreto industrial. Nadie le ha podido llegar a la fórmula. Y si se fijan, yo no he comprado otra marca que no sea WD-40, al menos del mismo tipo de rociador para engrasar. Y así podemos seguir poniendo otros ejemplos importantes de secretos industriales que nacieron pequeños. Entonces, por eso, cuando una pyme tiene una idea innovadora importante, tiene que saber que la puede guardar. Lo único que tiene es esto, saberse resguardar contractualmente, porque no la puede ir a registrar, porque registrarlo implica divulgación y al final no, realmente usted no puede llegar a. Claro, se pueden patentar procesos, pero usted no va a patentar, es bien difícil llegar a patentar una receta de cocina. Es bien difícil porque no son nuevos todas las mezclas que va a hacer. Entonces usted tiene que mejor guardar el secreto. Claro, en materia farmacéutica de alta tecnología usted puede ir a patentar y guardar ciertos secretos y ahí son decisiones ya bastante complicadas. Entonces, no me quiero extender. Básicamente, y con esto ya vamos terminando, un resumencito, y ya hablamos de que en una empresa hay que analizar si la marca ya existe antes del lanzamiento, investigar en materia de patentes si la materia es patentable, verificar que la información no ha sido publicada previamente para no afectar la novedad en caso supóngase yo tengo un diseño industrial, un modelo de utilidad que quiera patentar, no lo puedo divulgar porque si lo divulgo yo mismo me voy a afectar mi novedad. Hay plazos de divulgación que se tienen que respetar, por eso es bien importante, como se decía antes, de asesorarse principalmente en el tema de patentes. Los acuerdos de confidencialidad sobre los secretos industriales, hay que estar preparados para el momento de información con asociados, con levantamiento de capital. La gente empieza a levantar capital, cuenta su idea de negocio y resulta que no tiene ni un acuerdo de confidencialidad firmado con la gente que le presentó la idea. Entonces son cosas que hay que retroceder un poco y consultar. Confirmar que la propiedad intelectual esté protegida en los mercados donde se pretende exportar. Mucha gente le ha pasado, mira, quiero ir a Guatemala porque mi negocio aquí ya creció y resulta que va a Guatemala y la marca no se puede proteger y tiene un problema porque allá se va a llamar distinto. Entonces hay que ver con esa visión el tema de marcas regional, digo, porque con esa visión regional, al final realmente ha pasado mucho. Eh, Tuvimos casos de marcas famosas, incluso salvadoreñas, que están utilizándose sin autorización en Estados Unidos. Para el CAFTA, cuando se estaba negociando el CAFTA, surgieron varias que fueron una sorpresa en esas rondas de negociación donde habían marcas muy conocidas en sectores salvadoreños que estaban ya registradas utilizándose por terceros salvadoreños residentes allá. En fin, con esto básicamente recordemos que entra una ley de protección de datos. Yo siempre no dejo esto por ningún lado. Es bien importante. Ahora hay mucha cultura acá de que, mire, deme su DUI y le voy a guardar sus datos. Ojo, la ley se supone que ya la aprueban. Por eso, independientemente que la ley esté aprobada o no, hay normativa de protección de datos a nivel mundial, donde ustedes si tienen una plataforma que va a dar servicios fuera de las fronteras, tienen que tener cuidado. Y por eso, consejos bien básicos, ¿verdad? Hay que saber guardar la información, dónde se guarda, catalogar los datos, catalogar los datos, es decir, los que representen datos sensibles o no. Y en otras jurisdicciones se analizan impactos de privacidad. Es decir, se hacen especies de auditorías para saber qué datos se están colectando
qué datos están regulados y qué no, dónde está protegida la información y cómo, ¿verdad? Si están en la nube o en lugares más seguros, quién tiene acceso a los mismos, en fin. Todo esto son temas que en algún momento, si la pyme va creciendo, los tiene que tener en cuenta. Así que, sin más, para no quitarles tiempo sobre sus preguntas, ya sabemos que la propiedad intelectual se justifica definitivamente como medio para promover y tutelar a los creadores. Ustedes, pymes, son creadores. Como decía Julio, son realmente los creadores que sostienen a la economía. El entorno digital ha incidido en nuevos usos y nuevas creaciones y evidentemente incide un poquito más en las autorizaciones y licenciamientos de la materia. Es entendible que el tema digital potencia todo eso y usted lo tiene que tener en cuenta. Es esencial entender las formas de protección que existen a favor de ustedes, así como las excepciones legales para acceder a información sin violar derechos de terceros. Es lo que hablábamos, la importancia entre derecho y acceso, ¿verdad? Y esas son herramientas que ustedes pueden tener. El crecimiento de la pyme tiene como premisa la protección de PI. Eso estamos clarísimos. Y finalmente, el asesoramiento es importante para poder brindar tutela legal a las creaciones y no pierdan su valor por falta de protección. Así que muchas gracias por la oportunidad y quedamos a la orden. Excelente, muchas gracias, doctor Danilo Villamil. Creo que de ambas exposiciones hemos logrado tener una visión holística sobre todas las posibilidades que ofrece la propiedad intelectual y cómo las pymes y los emprendedores, independientemente al campo al cual se dediquen, pueden hacer ciertas combinaciones, inclusive en ocasiones superposición de figuras de propiedad intelectual. Así que agradecerles a ustedes como miembros de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Propiedad Intelectual por esta intervención y pues iniciaríamos en este momento con algunas preguntas que ha hecho la audiencia. Una de las preguntas está relacionada si existe alguna posibilidad de conocer el valor económico que tiene la propiedad intelectual dentro de una empresa. Dejo abierto para que cualquiera de los dos pueda intervenir y armemos un pequeño debate acá. Julio, si querés, No, eh, como quieras, Julio. Bueno, adelante, sí, adelante, Daniel. gracias. Bueno, ¿existe alguna manera de conocer el valor económico de una marca y de la propiedad intelectual de una empresa? La respuesta es sí. Definitivamente, de hecho, en otras jurisdicciones es usual tener valorada la propiedad intelectual. No es necesariamente en El Salvador, pero es una tendencia que pronto la vamos a tener todos porque de hecho el propio Centro Nacional de Registros tiene el registro de garantías mobiliarias y para que todos lo sepan, la garantía mobiliaria permite que derechos de propiedad intelectual se den en prenda. Entonces, al final, definitivamente para una transacción, llámese fusión, adquisición o para un simple financiamiento, va a necesitar valorarlo. Y la valoración de un activo es un método bastante interesante, con fórmulas universalmente aceptadas y que le van a dar definitivamente un valor a su empresa que no tenía. Así que la respuesta es sí, hay formas de conocer el valor económico. Ok, licenciado Vargas. De mi parte, agregar que la metodología que puede usarse para evaluar un activo intangible, bueno, normalmente lo hacen personas con conocimientos financieros, tienen obviamente que analizar la empresa, el comportamiento de las ventas del producto, del servicio, la cantidad de consumidores que tiene de esta marca o ese proceso sobre el cual se tiene un derecho de propiedad intelectual y tienen, como decía Danilo, las fórmulas financieras para decir, este es el valor que yo le pongo a estos activos de propiedad intelectual. Cuando hay una negociación, normalmente también la contraparte hace su propia evaluación
y es como, como que se está negociando otra mercancía, ¿no? Uno pone un valor y el otro dice, bueno, según mis investigaciones y mi análisis de mercado y de penetración de la marca, yo considero que el valor de la marca es tal. Y así es como se negocia. Pero sí es bien interesante la pregunta, porque yo, en mi experiencia, siendo muy honesto, creo que esté muy desarrollado el tema de la evaluación de intangibles. Creo que falta mucho por recorrer en ese camino, pero en otros países, sí hemos visto en otras jurisdicciones, donde ya la evaluación de los intangibles, por ejemplo, incide en temas de estados financieros, de la planificación fiscal de una empresa, por ejemplo, dónde está el dueño de la marca, el tema de las regalías que se cobran entre empresas relacionadas. Es un tema bien amplio, bien profundo y bien interesante. Eso de mi parte. Excelente. Y uniéndome también a lo que mencionaba el licenciado Vargas, es cierto, es algo todavía que nos hace falta mucho por recorrer. No obstante esto, el Centro Nacional de Registros, a través de la EFOR, del Registro de la Propiedad Intelectual y en conjunto y con cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hemos desarrollado el pasado mes de marzo, desarrollamos el primer evento que justamente tocaba este tema. Y de hecho invito a la audiencia a que puedan revisar nuestro canal de YouTube para ver esa ponencia, y prácticamente desarrollaba una metodología o el establecimiento más bien de buenas prácticas a la hora de hacer evaluación de activos intangibles. Y nosotros en la práctica administrativa y en la práctica judicial hemos visto cómo hecho esfuerzos, digamos, tanto en sede judicial como administrativa para hacerle o para otorgarle un valor a activos de propiedad intelectual. Y justamente tenemos desarrollada en nuestra ley de garantías mobiliarias esa posibilidad de que activos de PI pueden garantizar obligaciones. Así que los invitamos a que sigamos discutiendo el tema y tener quizás como ese punto de partida estas charlas que nosotros dimos el pasado mes de marzo. Y se viene algo relacionado a eso, que es una consultoría de OMPI relacionado a un documento entregable para el establecimiento específico de estas buenas prácticas. Así que va a ser un documento de estudio y vamos a invitar obviamente al sector privado, ¿verdad? Para que lo revisemos y ver qué impacto puede tener en la economía de nuestro país. A ver, con respecto a las demás preguntas, había una en cuanto a la territorialidad de la protección de las marcas. Y dice, bueno, si la protección de una marca se otorga ¿en dónde? ¿Únicamente se puede otorgar en El Salvador o existe posibilidad de otorgarla en múltiples jurisdicciones? El, el audio, Sí, perdón, que no quería. Gracias. Las marcas son territoriales, pero eso no impide para nada que cada uno de ustedes pueda registrar la marca en El Salvador y en las demás jurisdicciones. Ahora los procesos de registro en otras jurisdicciones son más expeditos. Hay mecanismos para hacerlo a través de redes y de asesoría legal que les pueden apoyar. Pero sí, en efecto son territoriales con algunas excepciones como las marcas notoriamente conocidas, y por eso yo les mencionaba en la presentación que cuando se esté en el proceso de desarrollo de marca y cuando se esté en toda esa valoración de la creación de que va a ser el activo principal de la pyme, es bien importante hacer no solo una búsqueda en el registro, sino que también una especie de investigación más profunda de que no vaya a afectarse una marca notoriamente conocida que no haya venido al país. Ese es un consejo tal vez práctico que también se tiene que tener en cuenta. excelente. Licenciado Vargas, yo creo que concordamos, ¿verdad? Ambos con la explicación del doctor Villamil. Veamos, otra de las preguntas está relacionado, veamos, dice, en el caso del software, no, veamos, este es relacionado al software.
Veamos esta. Es lo mismo inscribir un logo que inscribir una sociedad anónima. Yo creo que son cosas totalmente diferentes. Licenciado Julio Vargas, si gusta. Sí, son elementos mercantiles completamente distintos. El nombre de la sociedad se utiliza para identificar a la sociedad mercantilmente, ¿verdad? Es como el nombre y apellido de la sociedad y el tipo de sociedad que va acompañado al nombre. Eso se realiza en el registro de comercio. Cosa muy distinta es la marca que va a identificar el producto o servicio que esa empresa va a brindar. En algunos casos coincide. El nombre de la sociedad lleva dentro de su denominación probablemente la marca con la que también opera, pero en muchos otros casos la marca con la cual esa empresa brinda sus servicios es completamente diferente de la razón social. Espero haberme dado a entender cuál fue la respuesta. Excelente. De ahí tenemos otra pregunta que dice, si un emprendedor recién comienza a crear X producto y tiene muy pocas ventas, ¿puede hacerse el API de dichos productos antes de comercializar? Sí, sí, por lo que entiendo, no hay ningún problema. De hecho, lo que entiendo de la pregunta es, en efecto, se registra la marca incluso antes de iniciar la comercialización. Como sabemos, si esa es la pregunta, no hay ningún problema en hacerlo de esa forma. De hecho, es lo más recomendable, eh, al menos solicitar la marca al registro antes de iniciar la comercialización, siempre y cuando se haya hecho la búsqueda previa para descartar derechos reconocidos a terceros que vayan a afectar su comercialización. Excelente. De ahí preguntan, ¿cuánto tiempo debe pasar para que una marca se cancele por falta de uso? Bueno, el periodo es 5 años posteriores al registro de la marca. Ese es el lapso que debe transcurrir sin que la marca haya sido utilizada para que se pueda pedir la cancelación por falta de uso. Y tal vez solamente agregarle al amigo o amiga que pregunta que este es un trámite que ya no se hace en el registro, sino que ya es un proceso judicial que se debe de solicitar ante los juzgados de lo civil y mercantil. Excelente. Y bueno, aquí hay una pregunta que hacen relacionado a un posible conflicto sobre una marca que identifica embutidos y otra marca que distribuye o pretende identificar salsas picantes. Entonces, ¿hay alguna vinculación entre estos dos productos al grado de que se pueda llegar a confundir? Bueno, ese es un tema bien interesante, pues, porque realmente, y eso es lo bonito del derecho de marcas, la respuesta no es absoluta y supongamos, todos sabemos que la confusión se mide cuando los productos o servicios están relacionados, pero esa relación cada vez es sorprendente cómo se puede dar. Por ejemplo, antes pues la relación era, no, usted es comida y usted es bebida, pero resulta que ahora el Tostitos, el snack se vende con la salsita, ¿verdad? El, ahora una gasolinera tiene su centro de servicios de comida. Y entonces las relaciones ahora, ya entre embutido y picante, por ejemplo, están también bien vinculadas. Y todo va a depender de la forma en que se pueda defender esa posición, dependiendo, pues, pero al final las vinculaciones que estamos viendo y se ven, eso ha sido siempre un tema. Usted puede tener vinculado raquetas de tenis con zapatos de tenis y van en categorías diferentes. Y en la comida también. Hay, ¿Qué tiene que ver una galleta con un pollo al horno? Nada. Y podrían estar en la misma categoría de alimentos. Entonces, todo va a depender, ¿verdad? De el grado de similitud, evidentemente es importante, y el grado de relación de productos para definir si tiene similitud o no. Y ese criterio definitivamente puede variar dependiendo de cada caso en particular. Exactamente. A ver, hay otra pregunta también relacionada con el tema de derecho de autor.
¿qué pasa en el supuesto de que se pretenda depositar una obra que para una persona pueda ser considerada contraria a la moral? Eh, bueno, en principio la obra le pertenece al creador desde el momento mismo de la creación. Y ahí no, usted corríjame, licenciado Elizama, pero hasta donde entiendo, no hay una limitación o una restricción del registro de la propiedad intelectual sobre el tipo de obras que se depositan. Digamos, yo puedo ir a depositar por ahí una canción que probablemente tiene una letra que puede llegar a ser ofensiva para alguna persona, pero no por eso entiendo yo que el registro de la propiedad intelectual va a rechazarme que yo pueda hacer mi depósito. Y esto es porque en el caso de que me rechazaran el depósito, no quiere decir que yo no soy el titular de la canción. Yo sigo siendo el titular de la canción. Lo que está haciendo es haciendo valer eh, para efectos de publicidad, de oponibilidad de terceros, en la autoridad competente, que esa es una obra de mi titularidad. Se me ocurre también una película que tenga un contenido que pudiera llegar a ser también ofensivo o restringido a cierto tipo de público, pero creo que no hay una restricción para que pueda depositar esa obra en el registro de la propiedad intelectual. No sé si por ahí va la pregunta, pero creo que el depósito Sí, yo igual se creo que puede hacer. por ahí va. Sí, yo creo que por ahí va la pregunta y partiendo de lo que ustedes ya habían desarrollado, de que la protección prácticamente es desde el momento que se posibilita la exposición pública de la obra y prácticamente el registro lo que hace es un depósito, como su nombre lo indica, no es un derecho constitutivo en el cual sí radica o se efectúa un examen de fondo, como en el caso de una patente, un modelo de utilidad, diseño industrial o una marca, ¿verdad? Entonces partimos del reconocimiento que ya dan los tratados internacionales independientemente del contenido de la obra. Ahora, el Estado sí ya tiene otros controles al momento de que se comercialice la obra o que se exponga públicamente, ¿verdad? Pero en principio, digamos, la tutela nace desde el momento que se hace la divulgación, ¿verdad? De la obra. Así que en eso creo que estamos en sintonía. Luego, veamos si hay más preguntas. Veamos, el nombre legal se puede usar como marca. En caso de ser así, ya no sería necesario inscribirla como marca. Yo creo que aquí quizás la pregunta iba enfocada si la razón social de una sociedad se puede inscribir como una marca. Sí, de hecho, en efecto se puede, ¿verdad? Y al final es recomendable cuando el nombre de la sociedad es el nombre con el cual se va a comercializar el servicio o el producto. Y por ende es recomendable. Tal vez la pregunta también, no sé si estaba preguntando entre nombre comercial y marca, que también puede ser. Y al final, de todas maneras, el nombre comercial se protege, llamémosle por su primer uso público, y siempre es importante proteger, aparte del nombre comercial, la marca de servicio a la cual se refiere, ¿verdad? Creería yo que por ahí puede ir la respuesta. Excelente. Bueno, aquí quizás esta es una pregunta para CNR y dice, ¿podría el CNR impartir cursos con sede MIPE de patentes libres? Bueno, por supuesto que nosotros, de hecho, estamos abiertos, estamos también considerando ya este año la inauguración de los centros de apoyo a la tecnología e innovación y creemos que ese va a ser el escenario idóneo para el uso de las bases de datos de patentes. Así que con todo gusto nosotros vamos a tomar nota de ese MIPE y hacer la divulgación también oportuna de la utilización de las bases de datos de patentes. Veamos, vamos a hacer una pregunta más. ¿Cuál es el proceso de una franquicia y si este se registra? Pregunta Oscar Mejía. Eh, no sé, Julio, si tú querés aportar. La verdad que la franquicia no necesita un proceso de registro. La franquicia lo que es un sistema totalmente privado en el cual el principal le da todo el conocimiento
de la operación del negocio a un franquiciatario, y uno de los elementos más visibles del contrato de franquicia es precisamente la marca. Y la marca es la que tiene que estar inscrita en el país donde uno va a ejercer la franquicia. Si la marca no está inscrita, no está protegida. Entonces, lo que sí se puede hacer es que las licencias normalmente se inscriben, las licencias de marca derivadas de la franquicia, y a pesar que en la normativa hay una disposición sobre registrar contratos de franquicia, normalmente lo que se registra no es el contrato como tal, sino que es la licencia de la marca que está dentro del contrato de franquicia. Eso es lo que yo puedo aportar sobre este tema. Yo tal vez solo agregar, licenciado Lizama, que alguien preguntaba también sobre franquicia, cómo adquirir y el rango económico. Esta es una negociación eminentemente privada. Es una negociación que se da entre el potencial franquiciatario y el dueño de la franquicia. Entonces, no hay un rango económico como tal. El rango económico va a depender del tipo de franquicia que se va a dar, de la inversión que hay que hacer y del retorno que va a tener también el negocio que se está franquiciando. Lo que sí es bien importante que lo pueda tener en cuenta es que cuando usted quiere franquiciar su negocio, busque la asesoría para que alguien le dé un diagnóstico y le indique si el negocio ya es franquiciable o qué pasos tiene que dar para poder volverlo una franquicia. Excelente. Bueno, creo que sí. No, perdón, es que había una pregunta que no sé si que era del software de un repositorio como GitHub o GitLab o como Google Play. No sé si que la vi por Sí, acá, aquí está. ¿verdad? No sé si en medio minuto podemos decir algo al respecto, tal vez. Sobre esa pregunta yo solo quería aportar que precisamente estos tipos de repositorios como GitHub o GitLab son estos conjuntos de desarrolladores de software que lo que están promoviendo mucho es el utilizamiento de software libre, por decirlo así, para que la gente lo utilice, lo modifique y pueda generar sus propias creaciones. Entonces, esas propias creaciones que se generan en base al GitHub o al GitLab pueden tener protección, siempre y cuando ellos tienen que respetar todas las licencias y todo lo que GitLab y GitHub les dice en sus términos y condiciones. Entonces, pero está para eso. Es lo que hablábamos, el sistema de flexibilidades de propiedad intelectual está a la mano de todos nosotros y hay que usarlo y hay que tener esos mecanismos para poder acceder a tecnologías y a procesos creativos. Gracias. Excelente. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos está agotando. No me queda más que darles las gracias a los dos expertos que han sabido ilustrar y desarrollar en un corto tiempo, pues prácticamente todas las aristas de la propiedad intelectual. No obstante esto, también el registro de la propiedad intelectual queda abierto para posteriores consultas que tengan nuestros usuarios. También los invitamos a que se acerquen a la institución o bien que puedan utilizar pues nuestros canales virtuales. Tenemos nuestro correo electrónico que es rpi@cnr.gov.sv y también tenemos habilitado el contact center en el número 2593-5000. Asimismo, nos encantaría invitarlos para el día de mañana, miércoles 28, ya que tendremos un conversatorio con el CEO de la empresa Hugo App. Así que gracias a ASPI, gracias doctor Danilo Villamil y gracias licenciado Julio Vargas por habernos expuesto estas grandes ponencias y creo que han sido de mucha utilidad para los oyentes. Así que agradecidos y los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.